Puerto Montt, 19 de marzo de 2018, siendo las 8 horas con 38 minutos, se dará inicio a la audiencia juicio oral en causa RIT 123-2017, RUC 1200413328-3, seguida por el Ministerio Público en contra de Sergio Alejandro Coronado Rocha por los delitos de abuso contra particulares y aplicación de premios ilegítimos a persona privada de libertad. Integra la sala los magistrados don Andrés Villagra Ramírez, que la preside, don Francisco Javier del Campo Toledo y don José Ignacio Bustos Valenzuela. Bien, vamos a dar inicio entonces a la audiencia en causa RIT 123-2017. Vamos a verificar la presencia de los intervinientes en un primer momento. Comparece por el Ministerio Público. Buenos días. Señoría, buenos días. Buenos días. Comparece fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes Valenzuela, acompañado de los fiscales adjuntos Juan Pablo Salas Castro y Alejandro Ríos Carrasco. Bien, ¿se quieren individualizar los colegas de la novena región? Buenos días, señoría. Por el Ministerio Público Días. también el fiscal adjunto de Temuco, Juan Pablo Salas Castro. Bien, colega Ríos. Buenos días, magistrado. Días. Por el Ministerio Público, fiscal Alejandro Ríos Carrasco, fiscal adjunto de San José de la Mariquina. Bien. El siguiente interviniente, en el orden que estimen. Buenos días, su señoría. Buenos días. Abogado Lucio Díaz Rodríguez por el Consejo de Defensa del Estado. Bien, ¿lo acompaña a su lado? Señoría, muy buenos días. También en representación del Consejo de Defensa del Estado comparece Daniel Medina Berrocal. Bien, los siguientes intervinientes. Su señoría, buenos días. Comparece por la parte acusadora Instituto Nacional de Derechos Humanos, abogada Milena Sánchez. Bien, siguiente letrado. Buenos días, su señoría. Comparece por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, abogado Alexis Aguirre Fonseca. Bien, la defensa, buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Comparece en representación del imputado, don Sergio Coronado Rocha, ya individualizado, abogado Tulio Arismendi Grandón, con domicilio y forma de notificación registrada en la carpeta digital del tribunal. Me acompaña mi representado, su señoría. Bien, el acusado, buenos días. Señoría, sin perjuicio de mi calidad de acusado, hago presente que también voy a asumir personalmente y de manera conjunta mi defensa junto a don Tulio Arismendi. Me identifico a continuación, magistrado. Mi nombre completo, Sergio Alejandro Coronado Rocha, domicilio en calle Benavente, número 550, de la comuna de Puerto Montt. Bien. En cuanto a la integración del tribunal, ¿algo que decir? ¿El Ministerio Público? No, señoría. ¿Creyente Consejo de Defensa del Estado? ¿Con el creyente en IEDH, la defensa? Nada, magistrado. Nada por esta defensa. Bien, previo a darle la palabra a los intervinientes respecto a alguna petición, previo también a, en su caso, dar inicio al presente juicio oral, el tribunal, conforme es de conocimiento de todos los intervinientes, recepcionó en su oportunidad una presentación o una resolución, perdón, del juzgado de garantía de esta ciudad, suscrita por el magistrado don Miguel Ángel García Herrera, en la cual, conforme se lee en forma expresa, al tenor de un recurso o una acción de rectificación, aclaración o enmienda, incoada por el querellante INDH, como todo el mundo lo vamos a llamar así más corto, solicitó se adicionara en su acusación una de carácter particular, la que reprodujo en su oportunidad. En relación a dicha situación, y no obstante haberse dado conocimiento a los intervinientes oportunamente de la recepción de dicha resolución, la defensa, en tenor al plazo que todo el mundo sabe que se encuentra contenido, si mal no recuerdo, en el artículo 181 del Código Procesal Penal, ¿cuál es su posición? Su señoría, muy buenos días. Nuestra posición, y la he conversado con mi colega don Tulio Arismendi, teniendo presente que una situación que se ve en beneficio de la defensa a propósito de los plazos, esta parte no hace ninguna alegación, entiende que efectivamente en el audio está registrado lo alegado por el Instituto de Derechos Humanos, por lo tanto no tenemos ningún inconveniente que sea agregado de la manera que plantea el Instituto de Derechos Humanos esta parte de la acusación que había quedado fuera de autoapertura, magistrado. Así que no tenemos ningún inconveniente en que se siga ante el juicio en esta oportunidad. Bien, ese ningún inconveniente significa usted renuncia a cualquier acción emanada de esta falta de notificación, no obstante que usted me dice que fue conocida en su oportunidad en la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Es una renuncia a ese derecho? Absolutamente, su señoría. Bien, para todos los efectos legales se tiene presente la renuncia efectuada por el acusado, derechamente, quien tiene la capacidad para comparecer y accionar y litigar en esta audiencia, atendida su calidad de abogado.
Bien, entonces al tenor de ello, el tribunal al minuto de reproducir las acusaciones pertinentes hará lugar entonces a lo requerido en su oportunidad después de 5 meses de celebrado la audiencia de preparación de juicio oral por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bien, ¿alguna petición, Ministerio Público? No, señor, estamos en condiciones. ¿La querellante Consejo de Defensa del Estado? Señoría, sí, solo hacer presente que por este interviniente comparecerán, además de quien habla, los colegas de la Procuraduría Fiscal de Puerto Montt, particularmente su procurador fiscal, don Lucio Díaz, que me acompaña, y don Alejandro Almonacid. Esto debido, desde luego, como su señoría podrá haber advertido, van a ser varias las jornadas en donde se va a desarrollar este juicio oral, y para el efecto de optimizar los recursos es que solicitamos se tenga presente y se nos autorice en tal sentido, señoría. Bien, atendido que lo que se requiere es la presencia ininterrumpida de todos los intervinientes durante la audiencia de juicio, cuyo es el caso del Consejo de Defensa del Estado, lo relevante es que cuente con una representación, la cual puede ser, como lo estime el Consejo, ya sea por los abogados que acaba de designar o por quien habla. ¿Bien? ¿Algo más? No, señoría. Bien. Bien. Hay entonces reunido las condiciones para decretar por iniciado el presente juicio. Se decreta iniciado este. En primer lugar, debo hacerle presente a don Sergio, que debe estar presente, debe estar atento a todo lo que escuche y presencie durante el desarrollo del presente juicio oral. También debo advertirle que tiene derecho a estar presente también en esta audiencia de juicio oral, a menos que usted mismo solicite ser dispensado de su comparecencia en forma excepcional por algún momento, será conducido a una sala contigua, o a menos que el tribunal, en su caso, si tiene algún comportamiento que no sea condigno al deber de comportamiento en la sala, podría requerir también su traslado a una sala contigua. A su regreso, en ambos casos, se le informaría de todo lo ocurrido durante su ausencia. También tiene el derecho de comunicarse libremente durante todo el desarrollo del juicio con su abogado defensor, sin perjuicio de que, como lo ha adelantado, ejercerá usted mismo también parte de su defensa o la defensa durante el juicio. Y excepto en el caso que, si lo estima, si renuncia a su derecho a guardar silencio, declara, en ese caso no se va a poder comunicar con su abogado defensor. También debo hacerle presente, como es usual en estos casos, hacerle presente que al término de esta audiencia, de este juicio oral público y contradictorio, se determinará si en definitiva se dicte a su respecto una decisión de condena o de absolución una vez que se haya escuchado toda la prueba. Bien, se procede entonces a dar lectura a la acusación contenida en el auto de apertura de fecha 18 de octubre de 2017, emanada del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, de acuerdo a lo siguiente. En primer lugar, el Ministerio Público dedujo acusación en contra del encausado don Sergio Alejandro Coronado Rocha, de acuerdo a los siguientes hechos, el cual en primer lugar denomina como hecho o letra A, hechos. Abro comillas, en el marco de la investigación RUC número 1100-7751-833-3 por presunta desgracia originada por la desaparición de doña Mariela del Carmen Barra Díaz, quien fue vista por última vez el 23 de julio de 2011, el entonces fiscal adjunto de Puerto Montt, don Sergio Alejandro Coronado Rocha, a cargo de dicha investigación, conformó un equipo policial de trabajo constituido por los siguientes funcionarios de Carabineros: Aliro Ulises Aengo Toledo y Nelson Patricio Guzmán Guzmán, ambos de dotación de la Sección de Investigación Policial de sigla SIP de Puerto Montt, y Cristian Rubén Fernández Núñez y José Eduardo Arriagada Solar, ambos de dotación del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, de sigla LABOCAR de Puerto Montt.
El entonces fiscal Coronado encomendó al mencionado equipo la citación para primera hora del domingo 15 de abril de 2012 de doña Lilian Maribel Levipichún Mundaca, en calidad de testigo, quien al efecto fue trasladada por funcionarios policiales aproximadamente a las 8 horas del día mencionado desde su domicilio en el sector La Vara, comuna de Puerto Montt, a la Fiscalía Local de dicha ciudad, ubicada en calle Pedro Montt 56, debiendo la señora Levipichún dejar solas a sus dos hijas menores de edad, Yasmín Alejandra Maldonado Levipichún y Gabriela Constanza Maldonado Levipichún, en ese entonces de 10 años y 9 años de edad cumplidos, respectivamente, sin el cuidado de un adulto responsable. La señora Levipichún fue citada con el objeto de aclarar una inconsistencia o contradicción en relación con una declaración que había prestado anteriormente ante la Policía de Investigaciones y otros antecedentes de la investigación. Aproximadamente a partir de las 8:31 horas, la señora Levipichún comenzó a ser entrevistada en el interior de la oficina de Sergio Coronado, ubicada en el cuarto piso de la Fiscalía Local mencionada, entrevista que fue efectuada alternativa y sucesivamente por el fiscal Coronado y los policías mencionados, extendiéndose hasta las 12:55 horas aproximadamente. Durante el tiempo en que la señora Levipichún estuvo en el interior de la oficina del fiscal Coronado, fue conminada por este a aclarar sus dichos, bajo la amenaza de meterla presa y de internar a sus hijas en un hogar del Servicio Nacional de Menores, sin aceptar que la declarante se mantuviera en sus anteriores dichos. En el registro escrito de la declaración, se señala que ésta habría comenzado a prestarse a las 11 horas en circunstancias que habían comenzado aproximadamente a las 8:30 horas. Durante el tiempo que duró la declaración, tanto los funcionarios policiales como el fiscal Coronado entraban y salían desde y hacia la mencionada oficina y cuando estaban fuera se adosaban a la puerta cerrada para escuchar lo que adentro se hablaba. De este modo, la señora Levipichún fue sometida fue sometida a un interrogatorio que se prolongó por más de 4 horas, resultando de la entrevista una declaración que en términos generales es idéntica en contenido y extensión a la prestada anteriormente en la investigación, precisando únicamente que respecto a que cuando ella dice en su anterior declaración que el 23 de julio del 2011 vio a doña Mariela Barra subirse al carretón de Milton Hernández, este iba acompañado por un o una menor de edad que no pudo fijarse si era niño o niña. Y ahora precisa que en realidad no está segura de si dicha persona era un adulto o un niño, ni tampoco puede asegurar si era de sexo femenino o masculino. Firmó materialmente la declaración aproximadamente a las 14:46 horas en el hall del cuarto piso de la Fiscalía Local. Paralelamente, los funcionarios policiales habían trasladado a las hijas de la señora Levipichún, ya mencionadas, hasta la Fiscalía Local para tomarles declaración sin que hasta ese momento constara autorización de la madre para que declarase. El Ministerio Público señala que los hechos descritos como hechos A precedentemente configuran el delito de abusos contra particulares, delito sancionado por el artículo 255 del Código Penal en grado consumado cometido en contra de Lilian Mabel Levipichún Mundaca. En cuanto a los hechos B, en el marco de la misma investigación, rol único de causa 11-00-75-18-33-3, por la desaparición de doña Mariela Barra, el entonces fiscal Sergio Coronado Rocha, junto a funcionarios de Carabineros que conformaban el equipo investigador ya referido y a 2 funcionarios de la sección de investigación policial de Puerto Montt de Carabineros, Patricio Alex Chávez García y Claudio Figueroa Saldaña, se constituyeron el domingo 15 de abril de 2012, aproximadamente a las 17:30 horas en el sector La Marca, comuna de Puerto Montt, donde junto a una cancha de fútbol se encontraban junto a otras personas Milton Javier Hernández Vargas y Carlos Andrés Márquez Vargas, a quienes se les citó para concurrir de inmediato a prestar declaración en la Fiscalía Local de Puerto Montt, ubicada en Pedro Montt 56 de esta ciudad, trasladándolos en vehículos a dichas dependencias. El señor Hernández ingresó a la oficina del fiscal Coronado en el cuarto piso de la Fiscalía Local aproximadamente a las 18:19 horas y aproximadamente entre las 18:25 horas y las 18:32 horas, el mencionado fiscal salió 2 veces desde su oficina adosándose a la puerta para escuchar lo que adentro se hablaba, estando al interior Milton Hernández y los carabineros Arriagada, Fernández y Aengo, lapso en que la víctima Hernández fue golpeada con varias cachetadas en la cara, en tanto Arriagada le exigía que dijera dónde estaba la mujer desaparecida, haciendo referencia a largos años de cárcel, sin que el fiscal Coronado hiciera nada al respecto.
permitiendo que se apremiara ilegítimamente a Milton Hernández por parte del personal policial en dependencias de la Fiscalía Local de Puerto Montt. En el lapso posterior, el señor Hernández fue interrogado tanto por el fiscal como por los policías, todos los cuales entraban y salían salían hacia y desde la mencionada oficina, y cuando estaban fuera se adosaban a la puerta cerrada para escuchar lo que adentro se hablaba, amenazando el fiscal Coronado a Milton Hernández con hacer internar a su hija menor de edad en un hogar del Servicio Nacional de Menores, si no confesaba dónde se encontraba el cuerpo de Mariela Barra, a cuyo respecto le atribuían su homicidio. La descrita situación se prolongó hasta las 2:31 horas aproximadamente del lunes 16 de abril de 2012, hora en que el fiscal Coronado, junto a los carabineros Arregada de Fernández y a Milton Hernández, salieron de la oficina del primero y bajaron al primer piso, saliendo del recinto seguido por los carabineros Aengo y Guzmán junto a Carlos Márquez Montiel. Por consiguiente, durante el lapso que media aproximadamente entre las 18 y 19 horas del día 15 de abril y las 2:31 horas del día 16 de abril, ambas fechas del año 2012, Hernández estuvo siendo interrogado dentro de la oficina del fiscal Coronado poco más de 8 horas, saliendo sin haber prestado formalmente declaración alguna, habiendo sido víctima de apremios ilegítimos de carácter físico y psicológico. Luego de que abandonara la Fiscalía aproximadamente a las 2:31 horas del día 16 de abril de 2012, el fiscal Coronado, junto al equipo investigativo y los dos declarantes, Márquez y Hernández, se dirigieron al Laboratorio de Criminalística Lavocar en calle Deber Cumplido 71 en Puerto Montt, donde quedó Carlos Márquez Vargas. Posteriormente, el equipo de fiscal y carabineros se dirigió con Milton Hernández Vargas al sector La Vara, donde buscaron en plena noche en amplios sectores despoblados y boscosos, con laderas y barrancos y bajo muy malas condiciones climáticas, el cuerpo de Mariela Barra. Todo ello sin que hubiese registro de que el señor Hernández hubiera prestado declaración alguna y sin que hubiese mediado orden de detención emanada de algún tribunal, ni constare que se le hubiesen informado sus derechos en calidad de imputado. Posteriormente, fue trasladado a la Quinta Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, ubicada en Avenida Parque Industrial 420 de esta ciudad, donde permaneció un lapso indeterminado, siendo llevado nuevamente al sector de búsqueda. Por su parte, Márquez Vargas fue trasladado desde Lavocar a la Quinta Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, ubicada en Avenida Parque Industrial número 420 de esta ciudad, donde prestó una declaración y luego fue llevado a su domicilio. En una hora indeterminada de la madrugada del día lunes 16 de abril de 2012, aproximadamente entre las 4 y las 7 horas, el fiscal Coronado se retiró del sector de búsqueda y los carabineros Aengo, Guzmán, Arregada y Fernández quedaron con Hernández prosiguiendo la búsqueda finalmente con luz diurna, sin éxito. Posteriormente regresaron a la Fiscalía Local de Puerto Montt, llegando aproximadamente a las 10:46 horas y subieron al cuarto piso, ingresando todos a la oficina de Coronado, quien ya se encontraba al interior de la misma, continuando con el interrogatorio. Nuevamente se sucedieron entradas y salidas de personas hacia y desde la referida oficina, salvo Milton Hernández, quien siempre permaneció al interior, incluido el fiscal Coronado, quien en reiteradas oportunidades se adosó a la puerta a fin de oír lo que adentro se hablaba. En ese lapso se escrituró una declaración de Milton Hernández, quien es analfabeto, en calidad de imputado, la cual señala como hora de inicio las, abro comillas, 11 horas aproximadamente, cierro comillas, y sin hora de término, en que Hernández modifica la versión original dada previamente a la PDI, en que decía haber ido acompañado de su hija de 6 años y haber llevado en su carretón a la señora Barra, quien se habría bajado del carretón al llegar Milton Hernández a su casa para seguir caminando rumbo a su destino, que le era desconocido a Milton Hernández, no volviéndola a ver. En la nueva versión de su declaración, obtenida luego de todo lo precedentemente señalado, refiere no haber ido acompañada por su hija en el carretón, haber tenido relaciones sexuales con Mariela Barra y haberse alejado del lugar al verla visto como muerta, con espuma blanca sobre la boca. Con posterioridad al término de la diligencia, Milton Hernández estampó su firma y huella dactilar después de habérsele leído en voz alta la declaración por no saber leer ni escribir, declaración que además fue firmada por el fiscal Coronado y por el carabinero Aengo. Luego, aproximadamente a las 13:51 horas, salió Milton Hernández de la oficina de Sergio Coronado y aproximadamente a las 14 horas salió de la Fiscalía Local de Puerto Montt junto a los carabineros Chávez y Figueroa y se dirigieron nuevamente al sector La Vara,
a buscar el cuerpo de Mariela Barra sin resultados, luego de lo cual los dos funcionarios mencionados pasaron a dejar a su casa en dicho sector al señor Hernández, aproximadamente a las 18 horas. Durante todo ese lapso de aproximadamente 24 horas, el señor Hernández estuvo de hecho privado de libertad sin orden judicial de detención y sin que mediara tampoco una detención formal practicada por la policía, lapso en el cual fue interrogado con la aplicación de apremios ilegítimos, físicos y psicológicos para compelerlo a efectuar una confesión, prestar una declaración y entregar información. En dicho lapso no recibió alimentación. De resultas de los apremios sufridos, Milton Javier Hernández Vargas resultó con lesiones leves, consistentes en contusión simple torácica y muslo izquierdo, con ligero aumento de volumen, con periodo de duración de 12 días y periodo de incapacidad de 7 días, sin secuelas, conforme a los correspondientes datos de atención de urgencia e informe médico legal de lesiones. En cuanto a la calificación jurídica de los hechos, asignados como B, los sucesos descritos precedentemente para el Ministerio Público configuran, en este caso, el delito de aplicación de apremios ilegítimos a persona privada de libertad, previsto y sancionado por artículo 150A, incisos primero y tercero del Código Penal, en grado consumado, cometidos en contra de Milton Javier Hernández Vargas. En cuanto al íter crímenes y participación, la Fiscalía estima acreditada la existencia de los delitos consumados de abusos contra particulares, previsto y sancionado por el artículo 255 del Código Penal, cometido en la comuna de Puerto Montt, domingo 15 de abril de 2012, en contra de doña Lilian Levi Pichú Mundaca, y de aplicación de apremios ilegítimos a persona privada de libertad, previsto y sancionado por el artículo 150A del Código Penal, en sus incisos primero y tercero, cometidos en la comuna de Puerto Montt, los días domingo 15 y lunes 16 de abril de 2012, en contra de don Milton Javier Hernández Vargas, según lo dispuesto en los artículos 14 número 1, 15 número 1 y 3 del Código Penal. En cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, el Ministerio Público señala que beneficia al encausado las circunstancias atenuantes del artículo 11 número 6 del Código del Ramo y que no concurren agravantes a su respecto. Invoca las penas legales aplicables en su caso y requiere, en cuanto al delito de abusos contra particulares previsto y sancionado por el artículo 255 del Código Penal, se imponga al acusado Coronado Rocha la pena de 61 días de suspensión del empleo en su grado mínimo y una pena de multa de 20 unidades tributarias mensuales. En cuanto al delito de aplicación de apremios ilegítimos a persona privada de libertad, previsto y sancionado por el artículo 150 A, incisos primero y tercero del Código Penal, requiere se imponga la pena de 3 años y 1 día de presidio o reclusión menor en su grado máximo, accesorias legales, y en ambos casos que se condene al encausado al pago de las costas de la causa. Bien, también a continuación consta al tenor de la rectificación que fue recepcionada en este tribunal en su oportunidad, la acusación particular deducida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la cual es del siguiente tenor y que dice relación con la víctima doña Lilian Maribel Levi Pichú Mundaca y además guarda pertinencia con los hechos que fueron catalogados por el Ministerio Público como letra A de su acusación fiscal. Los hechos por los cuales deduce acusación particular el citado interviniente INDH son los siguientes. En el marco de la investigación seguida por el Ministerio Público, rol único de causa 1100-751-833-3, por presunta desgracia originada por la desaparición de Mariela Barra Díaz, quien fue vista por última vez el 23 de julio del 2011, el entonces fiscal adjunto de Puerto Montt, Sergio Alejandro Coronado Rocha, quien se encontraba a cargo de dicha investigación, conformó un equipo policial de trabajo constituido por los siguientes funcionarios de Carabineros de Chile:
a Lizo Ulises Aengo Toledo y Nelson Patricio Guzmán Guzmán, ambos de dotación de la Sección de Investigación Policial, SIP, de Puerto Montt, y Cristian Rubén Fernández Núñez y José Eduardo Arriagada Solar, ambos de dotación del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la BOCAR, de Puerto Montt. El entonces fiscal Sergio Coronado encomendó al mencionado equipo la citación para primera hora del domingo 15 de abril de 2012 de doña Lilian Maribel Levipichún Mundaca en calidad de testigo, quien al efecto fue trasladada por funcionarios policiales aproximadamente a las 8 horas del día mencionado desde su domicilio en el sector La Vara, comuna de Puerto Montt, a la Fiscalía Local de dicha ciudad, ubicada en calle Pedro Montt 56, debiendo la señora Levipichún dejar a solas a sus 2 hijas menores de edad, Yasmina Alejandra Maldonado Levipichún y Gabriela Constanza Maldonado Levipichún, en ese entonces de 10 y 9 años de edad cumplidos, respectivamente, sin el cuidado de un adulto responsable. La señora Levipichún fue citada con el supuesto objeto de aclarar una inconsistencia o contradicción en relación con una declaración que había prestado anteriormente ante la Policía de Investigaciones y otros antecedentes de la investigación. Aproximadamente a partir de las 8:30 horas, la señora Levipichún comenzó a ser entrevistada en el interior de la oficina de Sergio Coronado Rocha, ubicado en el 4º piso de la Fiscalía Local de Puerto Montt. Entrevista efectuada alternativa y sucesivamente por el fiscal Coronado y los policías mencionados, extendiéndose hasta las 12:55 horas aproximadamente. Durante el largo tiempo en que la señora Levipichún estuvo en el interior de la oficina del fiscal Coronado, fue combinada por este a aclarar sus dichos bajo la amenaza de meterla presa y de enviarla a la sección masculina de la cárcel. Además, le indicó que internaría a sus hijas en un hogar del Servicio Nacional de Menores de Hombres para asegurarse de que fueran violadas, sin aceptar que la declarante se mantuviera en sus anteriores dichos. En el registro escrito de la declaración se señala que esta haría leo textual, comenzado a prestarse a las 11 horas en circunstancias que había comenzado aproximadamente a las 8:30 horas. Durante el tiempo que duró la declaración, tanto los funcionarios policiales como el fiscal Coronado entraban y salían desde ya se la mencionada oficina y cuando estaban fuera se adosaban a la puerta cerrada para escuchar lo que adentro se hablaba. De este modo, la señora Levipichún fue sometida a un interrogatorio que se prolongó por más de 4 horas, resultando de la entrevista una declaración que en términos generales es idéntica en contenido y extensión a la prestada anteriormente en la investigación, precisando únicamente que respecto a que cuando ella dice en su anterior declaración que el día 23 de julio del 2011 vio a doña Mariela Barra subirse al carretón de Milton Hernández, esta iba acompañada por un o una menor de edad que no pudo fijarse si era niña o niño, y ahora precisa que en realidad no está segura de si dicha persona era un adulto o un niño, ni tampoco puede asegurar si era de sexo femenino o masculino. Firmó materialmente la declaración aproximadamente a las 14:46 horas en el hall del 4º piso de la Fiscalía Local de Puerto Montt. Paralelamente, los funcionarios policiales habían trasladado a las hijas de la señora Levipichún, ya mencionadas, hasta la Fiscalía Local para tomarles declaración, sin que hasta ese momento constara autorización de la madre para aquellas diligencias ni para el traslado. En cuanto a la calificación jurídica, intercrímenes y participación, este interveniente señala que los hechos precedentemente leídos son constitutivos del delito de apremios ilegítimos contemplado en el inciso 3º del artículo 150A del Código Penal, el cual se encuentra en grado de desarrollo consumado, cometido en contra de doña Lilian Levipichún Mundaca, atribuyéndole participación al encausado Sergio Coronado Rocha en calidad de autor directo en conformidad a lo establecido en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Señala que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal respecto del encausado, cita los preceptos legales que indica y, en definitiva, en relación a este hecho A, requiere se imponga al acusado ya individualizado la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 150A del Código Penal, más las accesorias penales que correspondan. Asimismo, este interviniente, Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentó adhesión a la acusación fiscal, calificación jurídica, modificatorias de responsabilidad penal y pena solicitada formulada por el Ministerio Público,
e interpuesta en autos, solo respecto del delito de apremios ilegítimos, consagrado en el artículo 150A del Código Penal, cometido en contra de Milton Javier Hernández Vargas, y contenido en el hecho delictivo signado como letra B de la mencionada acusación fiscal presentada en contra de don Sergio Coronado Rocha. Hace mención que para efectos probatorios se valdrá toda la prueba íntegramente ofrecida por el ente persecutor en los mismos términos en que se expresa por dicho interviniente. Asimismo, o además, conforme al artículo 259 del Código Adjetivo, el Consejo de... Perdón. Don Lucio Díaz Rodríguez, en representación del Consejo de Defensa del Estado de Chile, esto es del Estado de Chile, dedujo acusación particular contra el acusado don Sergio Alejandro Coronado Rocha, de acuerdo a los siguientes hechos. Antecedentes previos. En circunstancias que fueron investigadas por el Ministerio Público, el 23 de julio del año 2011, desapareció en la ciudad de Puerto Montt Mariela Barra Díaz, de 43 años de edad, persona que a la fecha aún no ha sido encontrada. La indagatoria por la presunta desgracia fue dirigida por la Fiscalía Local de Puerto Montt, investigación RUC número 1100751833-3, a cargo del, a la sazón, fiscal adjunto del Ministerio Público, Sergio Coronado Rocha. En cuanto a los hechos que afectaron a doña Lilian Levi-Pichú Mondaca, indica, en Puerto Montt, el día domingo 15 de abril de 2012, en horas de la mañana, personal dependiente de la Sección de Investigaciones Policiales SIP de Carabineros de Puerto Montt arribó hasta el domicilio de doña Lilian Levi-Pichú Mondaca, ubicado en pasaje Justo Coronado, sector La Vara, Puerto Montt, donde se hallaba junto a sus hijas Yasmín, Alejandra y Gabriela Constanza, Maldonado Pichún, de 10 y 9 años respectivamente, procediendo a trasladarla hasta dependencias de la Fiscalía Local de Puerto Montt, ubicadas en calle Pedro Montt 56, arribando a las 8:30 horas, donde fue interrogada por el fiscal adjunto Sergio Coronado Rocha, en calidad de testigo, por espacio de 5 horas, combinándola mediante premios psicológicos y en especial mediante amenazas de despojarla, sin motivo justificado, del cuidado de sus hijas, a que declare respecto de las circunstancias en que desapareció Mariela Barra Díaz el día 23 de julio del 2011 en Puerto Montt, y en concreto, cambiando su anterior declaración entregada a la Policía de Investigaciones de Chile, proporcione información que a juicio del persecutor daría cuenta de la participación culpable en dicho episodio de Milton Hernández Vargas. En tanto, mientras la ofendida Lilian Levi-Pichún era interrogada por el fiscal Coronado y por instrucción de este, personal de Carabineros trasladó a las hijas de Lilian Levi-Pichún, Yasmín Alejandra y Gabriela Constanza, desde su domicilio hasta la Fiscalía Local de Puerto Montt, donde, culminada la declaración de Lilian Levi-Pichún, las menores fueron interrogadas por el persecutor sobre los hechos indagados en ese momento, impidiéndole a Lilian Levi-Pichún presenciar o estar presente en la diligencia, a pesar de sus ruegos en tal sentido. Culminada la declaración de las menores, alrededor de las 16 horas del día 15 de abril, ellas, junto a Lilia Levi-Pichú Mondaca, fueron transportadas por Carabineros a su domicilio en el sector La Vara de Puerto Montt. Hechos en los que se vio involucrado Milton Hernández Vargas. En Puerto Montt, con fecha 15 de abril de 2012, Milton Javier Hernández Vargas, analfabeto, obrero, domiciliado en La Vara, Senda Sur, sin número, comuna de Puerto Montt, en circunstancias que se encontraba junto a un grupo de amigos departiendo en el sector de Alerce Interior, Puerto Montt, alrededor de las 17 horas, personal dependiente de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros de Puerto Montt llegaron hasta el mencionado lugar, trasladándolo a la Fiscalía Local de Puerto Montt, ubicado en calle Pedro Montt 56, pese a hallarse bajo los efectos del alcohol, lugar donde fue interrogado por los carabineros Sargento Segundo José Arregada Solar y Aliro Aengo Toledo, y por el fiscal adjunto Sergio Coronado Rocha, en su oficina, sobre las circunstancias en que desapareció Mariela Barra Díaz el 23 de julio del 2011 en Puerto Montt, combinándolo a reconocer su participación culpable en dicho episodio. Con dicho propósito, el fiscal adjunto propició y permitió que lo premiaran físicamente con golpes diversos en su cuerpo y mantención por decenas de horas bajo interrogatorio y falta de descanso, además de someterlo a expresiones vejatorias y amenazas constitutivas de maltrato psicológico.
consintiendo la aplicación de los mismos vejámenes contra Milton Hernández por los funcionarios policiales. Luego, durante la madrugada y transcurso del resto del día lunes 16 de abril, fue trasladado por personal policial en al menos 2 ocasiones hasta el lugar en que supuestamente se encontraría el cuerpo de Mariela Barra Díaz en el sector La Vara, Puerto Montt, nuevamente con trato psicológico vejatorio y maltrato físico, además de la extenuante privación de descanso necesario durante las 25 horas que estuvo a disposición del fiscal adjunto Coronado y los funcionarios policiales. Alrededor de las 18 horas del día lunes 16 de abril de 2012, Milton Hernández es dejado en libertad en paupérrimas condiciones físicas y psicológicas. Al día siguiente, martes 17 de abril, el señor Hernández fue atendido en el hospital de Puerto Montt, donde se le diagnosticaron lesiones leves consistentes en contusión simple torácico y de muslo izquierdo. En cuanto a la calificación jurídica, este interviniente señala que los sucesos descritos configuran los siguientes tipos. Tormento, descrito en los incisos primero y tercero del artículo 150A del Código Penal, y amenazas, previstos en el artículo 296, número 2 del mismo cuerpo legal, cometidos en contra de Lilian Levy Pichún. También le atribuye el delito de tormento cometido en contra de Milton Javier Hernández Vargas, tipo previsto y sancionado en los incisos primero en relación al tercero del artículo 150A del Código Penal. En cuanto a la participación criminal, se le imputa la calidad de autor al tenor del artículo 14, número 1 y 15, número 1 del Código Penal en relación a los hechos contenidos en sus 2 imputaciones referidas a doña Lilia Levy Pichún Mundaca y don Milton Hernández Vargas. En cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, señala que respecto de los delitos de tormentos descritos en el artículo 150, incisos primero y tercero del Código Penal, cometidos contra Lilian Levy Pichún Mundaca y Milton Hernández Vargas, la minorante del artículo 11, número 6 del Código Penal y que no concurren agravantes. Respecto al delito de amenazas del artículo 296, número 2 del Código del Ramo, perpetrado en contra de doña Lilian Levy Pichún Mundaca, señala que favorece al encausado la atenuante del artículo 11, número 6 del Código Sustantivo y le perjudica la agravante del artículo 12, número 8 del mismo cuerpo legal. Invoca los preceptos legales aplicables al caso y, en definitiva, requiere se imponga las siguientes penas: la sanción de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias legales por su intervención culpable en los delitos consumados y reiterados de tormento, descritos y sancionados en los incisos primero y tercero del artículo 150A del Código Penal, cometidos contra Lilian Levy Pichún Mundaca y Milton Hernández Vargas. Y la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y accesorias legales por su responsabilidad de autor directo en la perpetración del delito consumado de amenazas del artículo 296, número 2 del Código Penal. Bien, esto es la acusación que será objeto de debate en el presente contradictorio. Al tenor de la lectura que se ha dado de ella, corresponde recibir en consecuencia los alegatos de apertura. En relación a dicha fase procesal, hago presente a los intervinientes que, como ya es usual en este tribunal, y no solo en este tribunal, sino que en distintos tribunales de juicio oral en lo penal del país, lo que el legislador adjetivo requiere y exige para el cumplimiento de los derechos de los intervinientes es que sean representados en cada acto procesal por al menos un miembro del interviniente correspondiente. En ese caso, no obstante que hay 3 fiscales, 2 abogados del Consejo, 2 abogados del Instituto y eventualmente 2 abogados defensores,
El tribunal y en particular el juez presidente, con el acuerdo de ambos, los de los otros dos jueces de esta sala, en el uso de las facultades que me otorga privativamente el artículo 292 del Código Procesal Penal, solamente va a poder hacer uso un interviniente o un representante por cada interviniente, para que lo tengamos claro y no se dilate de forma ad eterno. Ministerio Público tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor juez presidente, señores miembros de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt. La profesora de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, señora Cecilia Medina, ex jueza y ex presidenta de la Corte Interamericana de Justicia, ha señalado que la historia de los derechos humanos no es otra que la historia de las personas, de la lucha de las personas frente a los abusos del poder. ¿Y por qué traigo a colación esta frase? Porque precisamente los hechos que veremos durante esta jornada y en las siguientes en relación a este caso dan cuenta precisamente de un ejercicio abusivo de un funcionario del Estado que se encuentra en una situación de poder frente a la posición desmejorada, vulnerable y precaria de dos personas que de una u otra manera participan de un proceso investigativo, una como testigo, otra como sospechoso siquiera, o a lo menos formalmente como imputado de estos hechos. Así es, en el transcurso de este juicio conocerán dos historias sobre hechos particularmente graves que están cruzadas por la situación que vengo describiendo en rasgos generales. ¿Y cuál es esta? Una persona, un funcionario público, en una situación de poder, como lo es el ex fiscal del Ministerio Público a esta fecha, al año 2011 y 2012, fiscal en ejercicio de sus funciones, grado 7 del escalafón del Ministerio Público, don Sergio Coronado, acusado por estos hechos, frente a la situación de doña Lilian Pichu Moncada y don Milton Hernández Díaz, la primera de ellas una modesta pobladora de esta comuna y el otro de ellos una persona en una situación aún más precaria, incluso analfabeta, también habitante de la comuna de Puerto Montt. La primera de ellas sufrió diversos hechos que pasaré a relatar a continuación, que estimamos constitutivos del delito de abusos contra particulares del artículo 255 en su anterior acepción, previo a la modificación de la ley 20.968, y en el caso del señor Milton Hernández también, por la data de estos hechos, estimamos que lo que éste padeció es constitutivo de un delito de apremios ilegítimos previsto en la redacción anterior del artículo 150, letra A del Código Penal. Estas dos historias tienen como punto de origen, punto de partida, la investigación por la presunta desgracia de una persona. Y me refiero a la investigación RUC 1100-751-833-3, incoada ante la Fiscalía Local de Puerto Montt por la presunta desgracia de doña Mariela del Carmen Barra Díaz, persona que fue vista por última vez el día 23 de julio del año 2011. A consecuencia de su desaparición, se inicia una causa penal, una investigación por esta presunta desgracia, que se desarrolla en la Fiscalía Local de Puerto Montt y en la cual participa como fiscal a cargo don Sergio Coronado. En el marco de esta indagación, este funcionario público conforma un equipo de trabajo, un equipo investigativo con el órgano auxiliar llamado al efecto, en este caso con Carabineros de Chile y particularmente con funcionarios de la sección de investigaciones policiales, SIP de Puerto Montt, y también con peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada. Durante esta indagación, y pese que ya había rendido declaración en una ocasión anterior doña Lilian de Pichún, declaración que veremos en unos minutos más pasa a cobrar relevancia en torno al contenido y matices de la misma y cómo varía luego de lo que expondré. Como digo, doña Lilian de Pichún ya había declarado como testigo. ¿Y qué había declarado primitivamente antes de ese 15 de abril? Ella había expuesto que había presenciado cómo doña Mariela Barra, el día de su desaparición, subía al carretón
que conducía don Milton Hernández y que en este además era trasladado un menor de edad, un niño, que no puede precisar si es hombre o mujer, y que luego éste se habría retirado del lugar. Eso ya constaba en la carpeta investigativa. Pues bien, el día 15 de abril, día domingo, del año 2012, el señor Coronado encarga que sea citada y trasladada a declarar nuevamente doña Lilia Levy Pichún. ¿Quién realiza esta instrucción? ¿Quién la materializa? Personal de la CIP de Carabineros. Pese a que tiene, o que tenía a esa fecha, 2 hijas pequeñas de 19 años de edad, me refiero a doña Yasmín y a doña Gabriela Maldonado Levy Pichún ambas, debe dejar solas a sus pequeñas hijas en su hogar y trasladarse en compañía de los Carabineros hasta dependencias de la Fiscalía Local de Puerto Montt, donde ingresa aproximadamente a las 8:30 de la mañana del mismo día, domingo, a declarar en presencia de don Sergio Coronado. Y lo que pasa a continuación tiene tintes bastante inexplicables desde una perspectiva de ajuste a la normativa vigente, tanto en materia de investigación como de persecución penal, puesto que estando en dependencias y en presencia del fiscal del Ministerio Público y de funcionarios de Carabineros en el marco de esta nueva declaración, alternativamente el fiscal señor Coronado o los funcionarios policiales hacen abandono de la oficina, reingresan, etc. ¿Y qué es lo que pasa durante estos lapsos en los cuales no se encuentran presentes en la sala? El señor Coronado o los policías se encuentran tras la puerta escuchando qué es lo que pasa al interior de la sala. ¿Y qué es lo que está pasando al interior de la sala? La señora Lilia Levy Pichún empieza a ser testigo, comienza a ser coaccionada, a ser amedrentada para que modifique la declaración que ya referí previamente. ¿Y de qué forma? Se le señala que puede ser detenida, que puede quedar privada de libertad, que sus hijas menores de edad van a ser trasladadas al Sename y quizás qué les puede pasar en un centro del Sename, entre otras cosas. Y eso pasa en un lapso y un rango horario que media entre las 8:30 de la mañana y pasado el mediodía. Sus señorías, por más de 4 horas, una persona, una humilde pobladora, es mantenida en dependencias de la Fiscalía Local de Puerto Montt, concretamente en la oficina del señor Sergio Coronado, mediando todo este contexto de amedrentamiento para obtener un solo objetivo, que ella cambie la declaración que reseñé. Y ese objetivo finalmente se cumple, puesto que pese a que la testigo ingresó a las 8:30, reitero, se consigna una declaración que supuestamente comienza a ser rendida a partir de las 11 de la mañana del mismo día 15 de abril. Y en esta nueva versión, la señora Lilia Levy Pichún señala que ya no puede precisar si al momento en que doña Mariela Barra, el día 23 de julio, se sube al carretón de don Milton Hernández, este se encontraba o no acompañado de un niño o bien de una persona adulta que no puede establecer si es de género masculino o femenino. Estamos entonces frente a una situación sui generis. Una testigo que ya había declarado, que tiene una versión y que es trasladada un día domingo, el domingo 15 de abril, a dependencias del Ministerio Público, donde un fiscal de dicha institución, en compañía de funcionarios de Carabineros, mantiene a esta persona por un rango de más de 4 horas, supuestamente declarando, y en periodo en el cual es sometida a una serie de amedrentamientos verbales que trasuntan la situación abusiva que vengo comentando y que tiene un correlato normativo, un correlato típico, nosotros estimamos, en el artículo 255 del Código de Castigo de la época, donde se señala que la aplicación de cualquier otro vejamen puede ser comprendida dentro de la figura del apremio ilegítimo, del abuso contraparticular, perdón. Y cualquier otro vejamen, si lo llevamos a las definiciones que nos da la Real Academia Española de la Lengua, no es otra cosa que maltratos, molestias, perseguir a alguien, hacer padecer a alguien. ¿Qué otra cosa es amedrentar a una humilde pobladora indicándole que va a quedar presa
indicándole que va a perder la tuición de sus hijas, que éstas van a ir a un centro del Sename, entre otras cosas, sino un vejamen a su respecto en los términos que vengo señalando y que se encuentra descrito normativamente en el tipo penal respecto al cual atribuimos participación en calidad de autor al imputado. La señora Lady Pichún firma materialmente su declaración a eso a las 14:46 horas del día 15 de abril y finalmente, y luego de estas múltiples ilegalidades cometidas por el señor Coronado, es llevada nuevamente a su hogar. Ahora bien, la situación que afecta al señor Milton Hernández es aún más violenta desde el punto de vista abusivo de la actuación de un funcionario público, ya que los hechos se relacionan a su respecto de la siguiente forma. El mismo día 15 de abril, a eso de las 17:30 horas, el señor Sergio Coronado, en compañía del equipo investigativo de Carabineros, se traslada hacia el sector La Marca de la comuna de Puerto Montt, concretamente a una cancha de fútbol donde se encuentra don Milton Hernández y don Carlos Márquez Vargas, a quienes ubican y trasladan de inmediato a dependencias de la Fiscalía Local de Puerto Montt, manteniéndose el señor Carlos Márquez en una dependencia distinta a aquella a la cual es trasladado el señor Milton Hernández, que no es otra que la oficina del fiscal de entonces, don Sergio Coronado. Comienza a tomarse la declaración, estoy siendo bastante generoso con la expresión, a tomarse la declaración, porque no lo es en términos formales, de los términos estrictos que exige el Código Procesal Penal, a eso de las 18:25, 18:32 horas, y se prolonga hasta pasado las 2 de la mañana. Sus señorías, se mantiene a una persona rindiendo una declaración que finalmente no consta en ningún acta, que no queda ningún registro de la misma, por lo pronto, por más de 8 horas. Esta persona se encuentra en la oficina del fiscal de la época, don Sergio Coronado. Y durante este periodo se da una dinámica bastante parecida a la descrita a la señora Lady Pichún, pero aún más intensa. Y me explico. Durante el transcurso de estas horas, el señor Sergio Coronado alternativamente hace abandono a su oficina, reingresa, pero no se va a una distancia a hacer otras cosas, se queda ahí mismo, tras la puerta, escuchando qué es lo que pasa al interior. ¿Y qué es lo que pasa al interior? Funcionarios de Carabineros amedrentan, coaccionan o incluso agreden al señor Milton Hernández. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de que cambie la versión que ya había declarado tiempo antes en el marco de la investigación por presunta desgracia. ¿Qué declaró en su momento el señor Milton Hernández? El señor Milton Hernández dice que mientras se trasladaba en su carretón junto a su pequeña hija, de 6 años a la época, se encuentra con la señora Mariela Barra y ofrece trasladarla, y así acontece en su carretón, hasta el domicilio de esta, donde la deja y finalmente continúa su camino. Así constaba en los registros de su primera declaración. Sin embargo, ya estamos en un rango horario que excede las 2 de la mañana, 2:30 concretamente. ¿Y qué pasa en ese momento cuando aún no hay una nueva declaración formal? Se define trasladar por el señor Sergio Coronado y el equipo investigativo a don Milton Hernández al lugar donde supuestamente habría acontecido la desaparición de la señora Mariela Barra, que motiva la investigación de base. Luego entonces de estar por más de 8 horas en dependencias, en la oficina del fiscal Coronado, don Milton Hernández es trasladado. En primer lugar, es trasladado a dependencias de otra repartición pública, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, también de Puerto Montt. Y luego desde allí al sector La Vara. ¿Y qué es lo que pasa en el sector La Vara? Estamos en una situación de nocturnidad, plena noche, horas de la madrugada, un sector boscoso, con mal tiempo, estaba lloviendo y con una topografía bastante irregular. Participa de una diligencia nuevamente, y siendo generoso sui generis, de la búsqueda o de la precisión del lugar en que supuestamente habría sido abandonado, dejado el cuerpo de doña Mariela Barra.
Sus señorías, discúlpenme que llame nuevamente su atención sobre este punto. Han transcurrido más de 8 horas desde que el señor Milton Hernández se encuentra a disposición del fiscal Coronado y de su equipo investigativo. Estuvo más de 8 horas, insisto, en dependencias de en la oficina de aquel. Luego es trasladado bajo tutela policial hasta otra dependencia pública, la Bocar de Carabineros. Y desde ahí es trasladado hasta un sitio del suceso para participar de una búsqueda de la persona desaparecida. Y hasta esta hora no hay ninguna declaración formal en la carpeta investigativa. Ninguna declaración formal en la carpeta investigativa. La búsqueda, desde luego, no arroja ningún resultado positivo. Y el señor Hernández es trasladado nuevamente por Carabineros, esta vez a dependencias de la 5ª Comisaría de Puerto Montt, lugar en el cual había quedado previamente don Carlos Márquez, su compañero, al momento de ser idos a buscar a la cancha de fútbol, como ya reseñé hace un rato atrás. Y a continuación el señor Hernández, no conforme con eso, nuevamente es trasladado al sector La Vara para continuar con la búsqueda. Y en el lapso que media entre las 4 de la madrugada y las 7 de la mañana, el imputado, señor Coronado, se retira, deja la búsqueda y deja a la vez al señor Milton Hernández bajo la tutela policial, bajo la tutela de los carabineros de la sección de investigación policial que ya he referido. Esta diligencia se continúa la búsqueda y tenemos registro de que el señor Hernández reingresa recién a dependencias de la Fiscalía Local de Puerto Montt a eso de las 10 de la mañana y 47 minutos aproximadamente. ¿Y saben qué acontece? Solo entonces, a eso de las 11 de la mañana, se da un cumplimiento bastante antojadizo al deber de registro que pesa sobre el fiscal en torno a las actuaciones en el marco investigativo y se toma nota de una declaración que rinde el señor Milton Hernández. Declaración que no tiene más de una plana y media. Luego que ya a las 10 de la mañana han pasado con creces más de 14 horas desde que estaba a disposición del señor Coronado y del equipo policial. Sin embargo, tenemos una declaración a las 11 de la mañana, supuestamente rendida, de una extensión de una plana y media, donde una persona deprivada socioculturalmente, donde una persona que es analfabeta, modifica la declaración previamente rendida en el marco investigativo. ¿Y en qué sentido? En un sentido que pretende hacerlo calzar con la nueva versión ya obtenida de la señora Lilian Levy Pichón. ¿Por qué? Porque ahora el señor Hernández declara que no iba en el carretón acompañado de su hija menor de edad, que se encuentra efectivamente con doña Mariela del Carmen Barra, que la sube a su carretón, se traslada al sector La Vara, en algún momento interactúa sexualmente con ella, mantiene una relación sexual, ve que ella sufre espasmos, que comienza a botar espuma por la boca y la deja abandonada en tal lugar, no teniendo noticia de qué es lo que pasa finalmente con ella. Eso es lo que se logra de parte del señor Hernández, mediando todo este contexto de amedrentamiento abusivo, de agresiones por parte de quien tiene a su cargo el poder de investigar los hechos constitutivos de delito. Sin embargo, pese a que esto ya ha transcurrido, que el propósito se ha conseguido, el señor Hernández no es dejado en libertad. Es mantenido bajo la tutela policial y nuevamente es trasladado hacia el sector La Vara para continuar con labores de búsqueda de, supuestamente, el cuerpo de doña Mariela Barra. Y fíjense, sus señorías, solo a las 18 horas del día 16 de abril, finalmente es dejado en su domicilio, ya que la búsqueda tiene resultados evidentemente infructuosos. Sus señorías, estamos frente a una situación de una persona supuestamente imputada de un delito que no es flagrante, que es mantenido por más de 24 horas bajo tutela policial,
sin mediar una orden de detención previa, sin respeto a los plazos máximos de detención para que el órgano jurisdiccional proceda al control de la legalidad de la misma, y que finalmente es dejado en libertad por sí y ante sí, solo por la definición del fiscal de la época, señor Sergio Coronado. Durante este periodo, como ya describí, el señor Hernández fue víctima de una serie de amedrentamientos y también de situaciones de abuso y de agresión física a su respecto. Resultó con una lesión torácica y una lesión en el muslo izquierdo, clínicamente leves, así auscultadas por el servicio médico legal. Sus señorías, durante el transcurso de este juicio, ustedes podrán apreciar un cúmulo de elementos probatorios, particularmente prueba documental, testimonial, testigos que serán también funcionarios públicos, fiscales, policías, funcionarios que realizaron las diligencias investigativas de la PDI para aclarar estos hechos, que aportarán una serie de antecedentes que permitirán formar la convicción condenatoria del tribunal y que permitirán dar por establecidos los diversos requisitos típicos del delito especial de los delitos especiales por los cuales venimos acusando al señor Sergio Coronado. Esto es, se logrará establecer que él fue un funcionario público, concretamente un fiscal del Ministerio Público, que estuvo a cargo de la investigación ya referida por la presunta desgracia de doña Mariela Barra y que realizó el conjunto de actuaciones abusivas a su respecto y que se enmarcan en los tipos penales que ya yo he reseñado. Sin embargo, me hago cargo de inmediato de dos cuestiones que pueden llamar la atención del tribunal. La primera de ellas es el tiempo transcurrido. Estamos en el año 2018 y estos hechos habrían transcurrido el año 2012. Para el Ministerio Público es menester dejar en claro que la acusación fiscal se dedujo el año 2014. Y si no enfrentamos antes el dictamen de sus señorías, no lo fue por una cuestión imputable a este interviniente. Hubo una serie de postergaciones, de maniobras tendientes a dilatar el desarrollo de este juicio y el pronunciamiento de un órgano jurisdiccional respecto a las situaciones que vengo comentando. Eso por una parte. Y desde luego me hago cargo que el transcurso del tiempo conspira contra la memoria de los testigos y contra los intereses de la persecución penal. Será bastante difícil si hay un contexto de vulneración de derechos, si hay un contexto además de una situación de deprivación sociocultural, poder contar con el testimonio de las personas que son directamente afectadas por los mismos. Pero esa dificultad será superada sin duda alguna por el conjunto de funcionarios públicos que realizaron la totalidad de las diligencias para establecer estos hechos y medio de prueba que es perfectamente idóneo, tal como lo ya ha referido la excelentísima Corte Suprema, particularmente cito al efecto el fallo 3521 del año 2012, ya que los testimonios de los funcionarios policiales que participaron de la investigación es perfectamente apto, como todo otro medio de prueba, para aclarar los mismos. La segunda cuestión de la cual debo hacerme cargo en esta apertura es qué sucedió con los otros funcionarios públicos que habrían participado de este amedrentamiento. Me refiero concretamente a los funcionarios policiales, a los funcionarios de carabineros de la sección de investigación policial. A contrapelo de lo que ya había establecido la Corte Suprema a partir del año 2010, esto es de cuando participa en los hechos un civil o víctima de un civil, estos eran de conocimiento, se estimaba de conocimiento de la justicia ordinaria, la situación de los funcionarios de carabineros fue conocida por un tribunal especial, en este caso por Fiscalía Militar, por la justicia castrense. Respecto a estos funcionarios de carabineros, la justicia castrense estableció una causal de sobreseimiento del antiguo Código Procesal Penal, que es la del 409, número 1. Esto es, que no se habría encontrado suficientemente acreditada la perpetración de los delitos. Entendemos que la situación aquella no será obstáculo para que en el marco de este procedimiento ordinario en sede penal se pueda establecer la participación del imputado señor Coronado en estos hechos, más aún cuando se intentó alegar una excepción de litis pendencia ante el juzgado de garantía en el marco de estos antecedentes, la cual fue rechazada, rechazo que fue confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt el 15 de noviembre del año 2016 en causa ROR 482 del año 2016. Esta confirmó la resolución del Tribunal de Garantía de Puerto Montt en orden a rechazar la excepción de litis pendencia presentada por el acusado. Por eso, y ya
en la conclusión de esta apertura, planteo una reflexión. Las agencias del Estado encargadas de la investigación y persecución penal tenemos un rol preponderante en el respeto, resguardo y tutela de los derechos humanos. El proceso penal solo encuentra su legitimación última en la medida en que se respeten los derechos esenciales que emanan de la dignidad de las personas. Eso por disposición ya del Código Procesal Penal, depositario además de los diversos principios que informan el derecho penal, como dos ramas, el derecho absolutamente sincronizadas, pero además por disposición expresa de la Constitución Política de la República, en cuanto establece el deber de resguardo y tutela de los derechos fundamentales, que se encuentran reconocidos en la propia Carta Fundamental, pero también en los tratados internacionales que consagran los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos, que entra a formar parte vinculante del ordenamiento jurídico interno, establece como obligación del Estado la prohibición de la tortura, la prohibición de los malos tratos, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el marco de las investigaciones penales. Así acontece ya desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Americano de Derechos Humanos y también, por supuesto, la Convención contra la Tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes. Todos estos cuerpos normativos vinculantes en el ordenamiento jurídico interno por disposición de la Constitución Política de la República en su artículo 5º, inciso 2, nos permiten dar una respuesta unívoca en torno a que el ejercicio del ius puniendi estatal en la materialización del mismo, esto es, en la investigación y persecución, debe hacerse respetando los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana. Y en este caso, las actuaciones desarrolladas por don Sergio Coronado en relación a doña Lilia Levy Pichún y en relación a don Milton Hernández, de vejación, de maltrato psicológico, de maltrato físico en uno de los casos, de actuaciones abusivas para mantener retenida a una persona, para trasladarlo a declarar, para trasladarlo a una diligencia concreta como es la búsqueda de un supuesto cuerpo, etcétera. Todas estas actuaciones no son otra cosa que situaciones abusivas de quien ostenta una situación de poder. La potestad punitiva, el ius puniendi estatal, implica precisamente una relación de sometimiento del individuo al Estado en el interés legítimo que existe de que los hechos constitutivos de delitos sean indagados, pero no autoriza en modo alguno al agente estatal encargado de la investigación para hacerlo constriñendo, vulnerando derechos fundamentales. Esa es la respuesta que ustedes deberán dar durante el transcurso de este juicio. No estamos frente a una situación de conocimiento administrativo, de algún dislate o digresión administrativa. Estamos frente a hechos gravísimos, constitutivos de ilícitos penales, que merecen el reproche en cuestión, sobre todo porque se dan respecto a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de precariedad. Por ello culmino este alegato, sus señorías, pidiendo un veredicto condenatorio en esta etapa procesal en relación al imputado Sergio Coronado. Como se han dado cuenta, y como ha sido el estilo en causas denominadas en jerga emblemática, hay grabaciones del canal del Poder Judicial que fueron coordinadas con el juez presidente, con el administrador del tribunal, y que dice en relación de responder a los requerimientos de la ciudadanía y en particular a las orientaciones de la Excelentísima Corte Suprema en cuanto a la grabación de dos alegatos de apertura, lectura de la acusación, el alegato de clausura en exclusivo, veredicto y comunicación de sentencia. En relación a eso, ¿hay alguna oposición formal por parte de alguno de los intervinientes? ¿Ministerio Público? Ninguna, señoría. ¿El creyente? ¿La defensa? Señor presidente, no tenemos objeciones respecto de la cuestión a la cual se ha referido. Véngase presente. Bien, corresponde entonces recibir el siguiente alegato, INDH, Consejo de Defensa del Estado, como lo estima impertinente. Muchas gracias, señor presidente. En representación del Consejo de Defensa del Estado, que en este caso representa al Estado,
en la persecución de responsabilidad penal de don Sergio Coronado Rocha, es menester para este interviniente ser presente y poner énfasis en los siguientes aspectos. En primer lugar, señoría, quiero ser presente que hacemos nuestro toda la exposición, la relación de hechos que ha desarrollado el señor fiscal. Ello se apega al mérito de la investigación, se condice con los hechos establecidos o consignados en la acusación fiscal, pero también en nuestra acusación, que si bien es cierto es de un tenor distinto, si se quiere más breve, en lo sustancial dan cuenta de lo mismo y que en términos generales podemos señalar que no se refieren meramente a una infracción administrativa, no se refiere meramente a el incumplimiento, a la inobservancia por parte del señor Coronado de normas que rigen desde el punto de vista formal la manera como se conduce una investigación y particularmente cómo se recaban los testimonios de los testigos y de quien al parecer pudiera resultar sospechoso de la comisión de un delito, sino que, señoría, a nuestro modo de ver, constituyen crímenes, tienen penas de crímenes, en este caso en particular, distando o apartándonos respecto de la primera imputación que afecta como víctima a doña Lilian Levy Pichón, que nosotros la hemos calificado como constitutiva del delito también de tormento, el artículo 150A del Código Penal, en las formas previstas en el inciso primero y tercero de dicho artículo. Y además constitutivas del delito de amenaza, conforme lo prevé el artículo 296, número 2 del mismo cuerpo de normas. Y respecto del señor Hernández Vargas, como constitutivas de delito de tormento, tortura, como también lo ha señalado el señor fiscal. Señoría, quiero enfatizar en lo siguiente, simplemente. Cuando el Consejo de Defensa del Estado fue noticiado de esta investigación, desde luego que al interior del servicio se hace un examen de mérito y también, ¿no es cierto?, de prueba para ver si efectivamente estamos frente a una infracción grave y además si se reunían antecedentes que permitieran para este órgano emprender acción penal en contra de quien a la sazón era el representante del Ministerio Público, con quien nosotros normalmente convivimos dentro del proceso. Y la verdad es que no cabía duda que a esa altura había una abierta infracción al estatuto que consigna el Código Procesal Penal para para establecer el hecho penal y para perseguir responsabilidad de quien en ese momento era sindicado como el autor de un delito grave, de una presunta desgracia, podríamos decirlo hasta ese momento, de la señora Barra, ocurrido aquí en esta ciudad. Frente a ese escenario, al Consejo no tenía otra opción sino que enderezar a acción penal en contra del señor Coronado. Y cuando nos cupo la labor de tener que calificarlos, aquí no había vestigio o no había duda que los hechos que afectaron a la señora Lilian Levy Pichón eran los descritos en el artículo 150, letra A, inciso primero y tercero del Código Penal. Y digo esto porque se dan los elementos del tipo objetivo y del tipo subjetivo. Del tipo objetivo, no, como se ha señalado, y es un hecho que se va a justificar suficientemente, el señor Coronado a la sazón oficiaba como fiscal de la ciudad de Puerto Montt. Que además, desde el punto de vista del verbo rector, aquí nos encontrábamos frente a amenazas, frente a coacción psicológica. ¿Para qué? Para obtener un fin. El fin era poder recabar antecedentes, elementos de convicción que permitieran al Ministerio Público continuar su persecución respecto al señor Hernández como autor de la presunta desgracia de la señora Barra. Violación, homicidio, quién sabe qué delito.
Y en ese escenario se le hostilizó, se le maltrató, se le amenazó con quitarle a los niños, a sus hijos, unos infantes de 9 y 10 años, se le mantuvo privada de libertad como otro elemento del tipo penal, que también contempla el artículo 150, letra A del Código Penal, a doña Lilian Levy Pichún, en dependencia de la Fiscalía. Todo ello, señoría, estimamos que ya no solamente coincide con el tipo de vejámenes del artículo 255, sino que, como ya lo he señalado, nos encontramos frente a un funcionario público que emprendía o que coaccionaba psicológicamente a una persona privada de libertad en los hechos, aun cuando no mediaba ninguna orden en ese sentido, despachada por el Poder Judicial, y en esa circunstancia entonces se satisface el tipo penal que nosotros hemos propuesto. Y respecto de la situación que afectó a don Milton Hernández Vargas, desde luego que si uno tiene en consideración, esta persona estuvo 25 horas a disposición del señor Coronado para poder despejar una circunstancia o una situación que él estaba investigando durante el día 15 de abril y 16 de abril, sin apego a el más mínimo o de la manera, del punto de vista formal, sin apegarse al catálogo, al estatuto que rige la forma en que debe actuarse respecto de un testigo o de un imputado, a esta persona se le mantuvo privada de libertad. Pero no solamente privada de libertad, sino también se le coaccionó psicológica y físicamente, permitiéndosele, por parte del señor Coronado, que funcionarios policiales no solamente le formularan preguntas al señor Coronado, sino que también, como va a quedar establecido suficientemente, se le agrediera, se le premiara del punto de vista físico. Todos estos hechos, señoría, merecen la calificación y merecen el reproche que a propósito de las normas que hemos referido establece el legislador. Aquí podemos sostener, porque posiblemente así se va a señalar por la defensa, que se estaba cumpliendo la visión el artículo 83 de la Constitución Política del Estado encomendaba al señor Coronado, que era investigar este hecho, esclarecerlo y, en lo posible, ante un delito, poder obtener el castigo suficiente para su autor. Pero aquí hay que tener muy claro que el fin no justifica los medios. Aquí se traspasó todo límite que tanto el legislador en el Código Procesal Penal como la Constitución, como los tratados internacionales, como bien ha señalado el señor fiscal, establece como umbral para la actuación del Ministerio Público. Y por ello, señoría, es que entendemos que tal cual lo va a advertir de la prueba testimonial, de la prueba videográfica, que también existe en este caso en particular, de la prueba documental, va a quedar establecido que se desarrollaron estos hechos por parte del señor Coronado y que en consecuencia corresponde el reproche por su participación en ellos. Eso es todo, señor. Gracias, su señoría. De los alegatos de apertura previamente escuchados, tanto por parte del abogado del Ministerio Público, del fiscal, como del abogado de la parte del Consejo de Defensa del Estado, como Instituto Nacional de Derechos Humanos venimos a comulgar, venimos en definitiva a recoger todo lo relatado en referente a los hechos que hoy en día imprimen y, digamos, inspiran nuestra comparecencia el día de hoy. Su señoría, hechos que por su gravedad, hechos que por representar una manifiesta afrenta a las garantías fundamentales de las personas, aún hoy, a 6 años de ocurrencia, hacen eco y con mucha fuerza en nuestra comunidad de la región de los lagos y en específico de la ciudad de Puerto Montt. Magistrados, los hechos que hoy nos toca, digamos, revisar tienen su fundamento en la investigación llevada a cabo por la desaparición de doña Mariela Barra en el año
2011. En este contexto, digamos, de la investigación señalada, siendo un día domingo a las 8 de la mañana, la que hoy aparece como víctima, doña Lilian Levy Pichún, es abordada por funcionarios públicos en las puertas de su hogar. Ella en ese momento estaba acompañada de sus dos hijas, de 9 y 10 años respectivamente, quienes, como es lógico, un día domingo a las 8 de la mañana se encontraban durmiendo. Doña Lilian es señalada que se le llamaba a prestar una declaración para colaborar con la investigación de doña María Lavarra, que a la fecha, digamos, y cabe señalar, era amiga y vecina de doña Lilian, señalándosele que sería una declaración breve, que sería una diligencia corta, sobre todo en atención a que doña Lilian ya había declarado anteriormente por el motivo de estos hechos. Con esta confianza, doña Lilian abandona su hogar, es llevada por los funcionarios funcionarios policiales a la Fiscalía Local de Puerto Montt. En el lugar, doña Lilian estuvo alrededor de 5 horas, durante las cuales, o al principio de las cuales, no tuvo conocimiento de qué ocurrió con sus hijas, que había dejado en el hogar durmiendo. Doña Lilian, tanto por parte del entonces fiscal Sergio Coronado, hoy en día el acusado, y tanto por parte de los funcionarios policiales, fue conminada a prestar una declaración que no se correspondía con la que ella había señalado al inicio del procedimiento. Fue amenazada con que sus hijas fueran derivadas al Sename si ella no contaba lo que para ellos era la verdad. Se les señaló que si sus hijas eran derivadas al Sename serían violadas, que serían maltratadas. Y en ese entendido se le comunica que sus hijas habían sido recogidas por los funcionarios policiales y habían sido trasladadas a la Fiscalía, sin su autorización y sin previo conocimiento de su parte. Su señoría, tomando en consideración los graves hechos sumariados, esta parte no tiene otra opción que señalar que los apremios que se imprimieron a la señora Lilian Levy Pichún son constitutivos del delito contemplado en el artículo 150A del Código Penal de la época, en la cual le cabe al acusado plena participación en calidad de autor por delito consumado, en tanto él personalmente y los funcionarios policiales con su aquiescencia y con su presencia habrían impreso en doña Lilian Levy Pichún apremios, amenazas verbales, tortura psicológica, su señoría. Estamos hablando que se hace una amenaza con respecto a sus hijas, que a los ojos de la víctima, en ese momento aparecían como plenamente serias y verosímiles. Pero los hechos constitutivos, digamos, de delitos en este caso no terminan ahí, ya que en el mismo día, en la misma jornada, funcionarios policiales, por orden del entonces fiscal Sergio Coronado, y por los mismos hechos y en el contexto de la misma investigación llevada a cabo por la desaparición de doña María Lavarra, se trasladan al sector de La Marca para tomar declaración a don Milton Hernández, que hasta el momento había colaborado con la misma y que había dado sus versiones respecto a lo que conocía del paradero y de las últimas veces que fue vista la víctima desaparecida. Al respecto, don Milton se encontraba jugando fútbol en una cancha cercana, como lógicamente se puede, digamos, deducir de un día domingo por la tarde. En este contexto, tanto don Milton como su cuñado don Carlos Márquez son abordados por funcionarios policiales, indicándosele la necesidad de que fueran trasladados inmediatamente a la Fiscalía para prestar declaración por estos hechos. Nuevamente, bajo la confianza legítima de que esta diligencia sería breve y no sería necesario su permanencia extendida en el tiempo de la Fiscalía, se procede, digamos, a trasladar a la víctima y a su acompañante a la Fiscalía. No me voy a detener ni me voy a explayar en las circunstancias en las que don Milton habría llegado a la Fiscalía y habría sido, digamos, exhortado a decir la verdad
nuevamente la verdad que para el acusado y para los funcionarios policiales que colaboraron con esta diligencia era la que tendría que haberse dicho, por cuanto tanto las partes intervinientes ya han sido enfáticas y han sido detalladas en el orden de los hechos. Sí le voy a señalar, su señoría, que en este contexto en el que don Milton Hernández habría sido transportado a la Fiscalía, habría sido exhortado a dar una declaración, en que habría sido trasladado al lugar donde supuestamente y donde se le acusaba habría abandonado a la señora María Lavarra, luego de haber tenido relaciones con ella y de haberla, digamos, de haber corroborado que ésta presentó convulsiones, que supuestamente habría presentado espuma por la boca y que él la habría dejado en el lugar y la habría arrojado en un barranco. El señor Milton recibió una serie de vulneraciones y de apremios, no solamente psicológicos, no solamente señalándosele también, y bajo el mismo modus operandi, que su hija de 6 años, Javiera, sería derivada al Sename, señalándose que si él cambiaba su declaración, podría cumplir su pena en un lugar a elección, sino que también derechamente con apremios físicos. Don Milton es golpeado en los brazos, es golpeado en la planta de los pies, es obligado a recorrer distancias boscosas a las tantas de la mañana, su señoría, a las 5, 4, 6 de la mañana del sector de La Vara. Estamos hablando del mes de abril de la zona. Estamos hablando de que don Milton fue llevado con un lazo a hacer las inspecciones planimétricas, digamos, del sector. Estamos hablando de las 5 de la mañana, señoría, hablando de números. Estamos hablando de una temperatura mínima de 8 grados. Estamos hablando de situaciones climáticas complejas. Estamos hablando de lluvia, derechamente, de la lluvia que verificamos acá en la zona. Estamos hablando de 24 horas, su señoría. De 24 horas privado de alimento, 24 horas privado de sueño. Estamos hablando de 24 horas en las cuales se le exhortó a que confesara un delito que no habría cometido. Respecto a estos hechos, esta parte vienen a adherir a lo solicitado por el Ministerio Público, considerando que ellos son constitutivos de apremios ilegítimos del artículo 150 del entonces, incisos primero y tercero del entonces Código Penal, solicitando a su señoría en definitiva se dicte sentencia condenatoria en los términos y por la pena expuesta por el mismo Ministerio Público. Estos hechos, su señoría, que culminaron en un sumario administrativo y en la renuncia del entonces fiscal Sergio Coronado, para todos aquellos que los vivimos en esa época mediante la prensa, mediante los medios de comunicación, calaron fuertemente en la confianza de la ciudadanía a las instituciones. Sembraron una desconfianza, un sentimiento de inseguridad muy difícil de resarcir para la comunidad. En relación a que los hechos estaban vinculados con una institución que a todas luces tiene la obligación no solo de la persecución penal, señoría, como lo instruye su ley orgánica constitucional, sino que también de la protección de las víctimas y testigos. Ello sin respecto, además, de corresponderle el respeto de los derechos de los imputados en la labor de investigación. Obligación que de todos modos en la presente causa no se habría cumplido. La aplicación de tormentos o tortura, además de constituir un delito en Chile, constituye una vulneración grave de los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales. Al respecto de su señoría, la prohibición de tortura, al igual que la prohibición de la esclavitud, al igual que el genocidio, es una prohibición absoluta y es considerada norma ius cogens por el derecho internacional que no admite acuerdo en contrario. Además, el tratamiento, en tratados generales de derecho internacional de los derechos humanos, la comunidad internacional a la fecha ha avanzado en formas específicas de prohibición de este delito. Me refiero, a su señoría, a la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Me refiero, a su señoría, a la Convención Internacional en los mismos términos y me refiero a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Su señoría, los hechos ocurridos en la forma anteriormente señalada configuran la expresión más gráfica de vulneración de los derechos humanos, donde un agente estatal, en uso de toda su
su investidura, se impuso frente a ciudadanos humildes. Se aprovechó de la situación de analfabetismo de las víctimas. Se aprovechó de su situación de su ventaja coactiva frente a las víctimas. Y en resumen, amenazándolas donde más les duele, a la afectación de sus hijas, menores de edad, que frente al poder que ostentaba este personaje, este funcionario público, a la fecha, eran amenazas que podían aparecer a los ojos de las víctimas como muy serias y muy verosímiles. Cuando digo que se pone en juego la confianza legítima y cómo se percibe por la ciudadanía la labor de una determinada institución, me refiero también a en qué medida somos capaces de corregir una conducta que no se ajusta a los estándares del procedimiento de investigación racionales y justos, que no se ajusta a la debida probidad que debe imprimir el actuar de los funcionarios públicos, pero que de todos modos no se ajusta a los estándares no solo de la normativa penal nacional, sino que no se ajusta a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Su señoría, cuando hablamos de que la prohibición de la tortura es absoluta, nos referimos a que no operan ninguna justificante que permita su aplicación. ¿A qué me refiero con esto? A las que las palabras celo de la justicia, a que las palabras por el bien de la persecución penal, a que las palabras por la búsqueda de la verdad no tienen cabida cuando hablamos de la protección de los derechos fundamentales de las personas y, en definitiva, no tienen cabida cuando hablamos de una prohibición total e irrestricta de la tortura a la cual, por los tratados internacionales de derechos humanos, Chile debe completa obediencia. Su señoría, es por esta razón que ante la abundante prueba que existe en este caso, la parte acusatoria logrará probar, más allá de toda duda razonable, que el acusado, hoy presente, don Sergio Coronado, es autor de los delitos que se le imputan. Esto es, a premios ilegítimos, con la finalidad de obtener una declaración o una confesión establecido en el artículo 150A, incisos 1 y 3 del Código Penal de la época, solicitando, en definitiva, a su señoría que se dicte sentencia condenatoria para estos efectos. Muchas gracias, su señoría. Gracias, señor presidente. Hoy tengo un extraño y extraordinario honor de representar a un distinguido colega de la plaza. Y reitero que es un honor por cuanto por mucho tiempo fue considerado, señoría, un fiscal con una alta capacidad de reacción en caso de delitos complejos y violentos, delitos de alta connotación social, que por su liderazgo fue capaz siempre de formar equipos policiales eficaces y eficientes, y adicionalmente considerado como un fiscal muy comprometido con los liderazgos de la Fiscalía. También entiendo, señoría, que por mucho tiempo fue considerado como poseedor de destrezas de litigación sobresalientes. Y quiero decir algo, señoría, a vuestras señorías. No solamente lo pienso, lo he visto durante estos años, sino que además lo que acabo de expresar corresponde, fíjese usted, a la evaluación de desempeño del señor Coronado de fecha 31 de diciembre del año 2012, un año después de ocurridos los hechos que hoy nos convocan, efectuada por el señor fiscal regional, don Marcos Emilford. Quiero decirle a este tribunal, además, señoría, que he conocido al hombre, al profesional, y nunca lo he visto actuar, sino en virtud de sus escalas de principios y valores. Un hombre comprometido con su trabajo y con su familia. Un hombre comprometido con la verdad.
que efectivamente durante estos últimos 6 años ha bregado insistentemente en pro de su defensa. El señor fiscal regional en representación del Ministerio Público ha señalado que durante mucho tiempo hubo maniobras dilatorias, ¿cierto?, para evitar llegar a este juicio oral en relación al comportamiento que tuvo el señor Coronado durante el proceso de investigación. Y quiero decirle que uno de los derechos humanos fundamentales de toda persona es la posibilidad de defenderse. Y don Sergio Coronado, un hombre de, como ya señalamos, de destrezas de litigación sobresaliente, evidentemente buscó en todo momento defenderse, defender su postura, que en todo momento ha sido y seguirá siendo durante la secuela del presente juicio, sería, ¿cierto?, destinada a desvirtuar evidentemente las acusaciones que hoy pesan sobre él. Hoy tenemos además esa oportunidad, la oportunidad de demostrarle a este tribunal que las acusaciones vertidas por nuestros legítimos contradictores adolecen de todo fundamento, como vamos a ver durante la secuela del presente juicio. Me hago cargo de inmediato, por cuanto sería, entiendo que los litigantes legítimos contradictores, como ya he señalado, se han referido básicamente a la imputación de hechos en general en relación de manera conjunta, y lo haré también precisamente de esta misma manera, refiriéndome, para no hacer distinciones, ¿cierto?, a estas circunstancias. Se ha señalado aquí, por ejemplo, ya entrando derechamente, sería al tema de lo que significa la intervención sobre la señora Lilian Levi-Pichón. Y ha quedado como en el aire una circunstancia que nos parece que es necesario aclarar, por lo menos en esta etapa, y posteriormente, evidentemente, igual se va a aclarar, ¿cierto? Que el señor Coronado tuvo una conducta respecto a esta persona como de llevarla de manera absolutamente antojadiza a prestar una declaración, siendo que ya había prestado una anterior. Pues déjeme, sería aclarar este punto en el siguiente sentido. La investigación por la muerte de doña Mariela Barra se mucho antes, el año 2011, ¿cierto?, en junio del 2011. Y esa investigación está a cargo de otro fiscal. Y esa investigación, señoría, se encontraba absolutamente empantanada, no había respuesta, no había antecedentes, no había indicio alguno que permitiera sostener ni medianamente que pudiera llegar a un fin que pudiera significar resolver qué es lo que había pasado en definitiva con la señora Mariela Barra. Es ahí cuando el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Puerto Montt, teniendo en consideración las capacidades, las altas capacidades de don Sergio Coronado, es que le encarga a él, dado el nulo avance en esa causa, ¿cierto?, que se haga cargo de la misma. Don Sergio tuvo que partir de cero, conformar equipos, reestudiar todo. No habían sábados, no habían domingos, no habían festivos. La investigación, señoría, en este sentido llevada adelante por él, avanzó. Y es en este marco, en el marco de este cambio, que precisamente la señora Mariela Barra es llevada a declarar. La señora Levi-Pichón, perdón. Ahora, señoría, haciendo un resumen básicamente de lo que vamos a ver a continuación, en relación a la prueba. Primero, ¿podrá este tribunal oral percatarse de que no hay ningún testigo respecto de los abusos, amenazas o vejaciones injustas presuntamente infligidas por mi representado respecto de la señora Lilian Levi-Pichón? Segundo, a contrario de lo que he señalado, hay testigos de que efectivamente hay inexistencia de estos abusos descritos en las distintas acusaciones
de los contradictorios hoy día presentes. ¿Cuáles son estas personas? Fiscales del Ministerio Público, señoría, que se encontraban presentes en la Fiscalía Local cuando la señora Lilian Leguipichún se encontraba en dichas dependencias. El señor psicólogo de Uravit, que hemos visto tantas veces, señoría, declarar en este tribunal oral, contradice absolutamente las versiones que se nos entregan precisamente por parte de los acusadores. 6 carabineros investigadores que conformaban el equipo al cual recurrió el señor Coronado, que también, evidentemente, desacreditan absolutamente la inexistencia de todo tipo de abusos. Finalmente, las propias hijas de la víctima, ¿cierto?, que van a ver ustedes cómo aparecen en los distintos medios de prueba, ¿cierto?, en una situación de absoluta normalidad mientras estuvieron presentes en dependencia del Ministerio Público. Se nos van a presentar filmaciones que corresponden a las cámaras de seguridad, señoría, existentes en la Fiscalía. ¿Qué captan las cámaras de seguridad? Nada. Absolutamente nada. No se ve nada de aquello que pretende el Ministerio Público y los demás acusadores, señoría, en sus respectivas actuaciones procesales. La investigación administrativa llevada en contra del señor Coronado, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el fin de esa investigación administrativa? Respecto de este capítulo de la señora Lilian Leguipichún, señoría, sobresee de toda responsabilidad al señor Coronado. Por otra parte, hay absoluta carencia de prueba respecto de alguna pericia que dé cuenta precisamente del daño eventual que pudo haber sufrido esta presunta víctima. Tampoco, señoría, hay alguna pericia de la credibilidad o la veracidad o la verosimilitud del testimonio de esta persona. Y finalmente, señoría, quiero hacer presente algo muy importante. Cuando parte de estos hechos se presenta un recurso de amparo presentado por el entonces defensor penal, don Jonathan Ramírez, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, respecto de los hechos que presuntamente en los que habría incurrido mi representado en relación a la señora Lilian Leguipichún. ¿Cuál es la situación de ese recurso? ¿En qué termina este recurso de amparo en favor de la señora Lilian Leguipichún? Rechazado en esta sede y ante la excelentísima Corte Suprema. Pero me quiero referir específicamente a qué es lo que nos dice la Corte de Apelaciones en Puerto Montt. Si la situación descrita por la recurrente hubiese sido de tal gravedad, no concibe esta Corte que puedan esperarse más de 15 días para recurrir en defensa de sus derechos. No hay elementos que corroboren su versión. Evidentemente, señoría, que si estamos ante hechos tan graves, tan deleznables, tan repudiables como los que se ha hecho referencia por parte de los acusadores, evidentemente que la respuesta no puede esperar por la víctima 15 días para precisamente hacer efectivos sus derechos. Algunos temas jurídicos en relación a esta pretensión de los intervinientes serían en relación precisamente al Ministerio Público. La pena principal solicitada, suspensión del ejercicio del cargo. Déjeme señalarle, señoría, que el imputado no es funcionario del Ministerio Público y no, como lo señaló el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su alegato de apertura, señoría, porque éste haya salido del Ministerio Público en relación a estos hechos. Mi representado sale del Ministerio Público el año 2013 por cuestiones absolutamente distintas de esta causa. Por lo tanto, el señor Coronado dejó de ser funcionario en 2013. Segundo, tenemos claro, sería, de los antecedentes que van a vertirse en esta audiencia, que no hay ninguna prueba, indicio de que haya existido una amenaza directa respecto a las niñas y tampoco indirecta para internar a menores en situación de riesgo. Esta amenaza
de internar a las menores en centros del Sename, y que ha sido recogida por nuestros contradictores y acusadores, sería como mostrarle el demonio a alguien. O sea, me parece que es absolutamente irresponsable, por decirlo algo, porque yo entiendo que el Sename es un órgano del Estado, a cargo de funcionarios probos, que están destinados precisamente al cuidado de los menores. O sea, no entiendo cuál sería la amenaza de decirle a alguien que en caso de ocurrencia de cualquier cosa sus hijos pueden ser internados en el Sename. Es más, fíjese usted que dentro de los antecedentes de la carpeta de investigación fiscal hay un informe social donde la propia víctima indica su voluntad en algún minuto de poder internar a sus menores en estos centros. No vemos dónde está la coacción, no vemos dónde está la amenaza, no vemos dónde está lo deleznable en decirle a alguien, oiga, su hijo va a ir al Sename. Hay otra cosa que, como ya me adelanté también, una de las imputaciones que se hacen respecto de la conducta del señor Coronado en términos de la señora Levi Pichón es que supuestamente habría optado por apremiarla, ¿cierto? Por, en definitiva, cometer abusos contra ella para precisamente evitar que se mantuvieran sus dichos anteriores vertidos antes de que él entrara a la investigación. Lo que está en absoluta contradicción con lo propio señalado en los mismos hechos descritos en la acusación, señoría, porque déjeme decirle que la señora Levichún señala textual la acusación, firma una declaración casi idéntica a la anterior. Es decir, 4 horas de supuesta, digamos, abusos contra ella, ¿cierto? En las circunstancias que ya hemos escuchado. Y resulta que, ¿qué tenemos al final de eso? Una declaración idéntica prácticamente a la anterior. Estimo, señoría, que, no sé, esto adolece de absoluta seriedad en tal sentido. Eso en relación a lo que dice, a lo que indicaba respecto a la señora Levi Pichón. Ahora, en relación al señor Milton Hernández. Señoría, nuevamente me voy a repetir en algunos aspectos, pero hay que hacerlo, en relación a la prueba, ¿cierto? En primer lugar, hoy día vamos a escuchar seguramente las declaraciones del señor Hernández. Y la pregunta que vamos a hacer, en primer lugar, ¿a cuál de las 7 u 8 declaraciones que prestó corresponde? Porque el señor Hernández prestó 7 declaraciones, todas ellas distintas en forma y contenido. Entonces, probablemente hoy día incluso escuchemos una octava en relación a los hechos que hoy nos convocan. Tampoco, como dije en relación a la señora Lilia Levi Pichón, no hay ningún testigo presencial de esta agresión supuesta. O sea, todo esto parte sería por los dichos del señor Hernández. Y como ya dije, lo que sí hay son testigos de normalidad de la inexistencia de lesiones o apremios. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son estos testigos? Guardias del Ministerio Público presentes el día 16 de abril del año 2011 en la Fiscalía Local de Puerto Montt y del día 17 en la mañana, es decir, en todo momento al interior de la Fiscalía hubieron guardias de seguridad que están a cargo precisamente de vigilar y de verificar la normalidad dentro del recinto. Fiscales que estuvieron presentes en el lugar de ocurrencia de estos supuestos hechos. Fiscales que no ven absolutamente nada, con algunas excepciones que serán objeto de discusión durante la presente jornada de juicio oral. Funcionarios presentes también, funcionarios administrativos. Me detengo aquí y voy a hacer presente algo. Resulta curioso, ¿cierto?, que un fiscal con las capacidades del señor Coronado, con la inteligencia que presupone, ¿cierto?, tener para llegar a ostentar los cargos y las calificaciones que tiene, se le ocurra torturar o permitir una tortura respecto a un ciudadano en dependencia del Ministerio Público, a sabiendas de que los días domingos, ¿cierto?, los fiscales, a la hora en que concurre el señor Hernández a ese lugar, los fiscales igualmente concurren a buscar las carpetas del día siguiente, ¿cierto? Hay funcionarios dando vuelta por todos lados, ¿cierto? Hay personal a cargo, además, que circula por la Fiscalía. Y finalmente sería, como dije, para terminar, en relación a los testigos,
Hay 6 carabineros del equipo que igualmente relatarán en esta audiencia de juicio oral la inexistencia de todo tipo de lesiones o apremios. Nuevamente, igual en relación a las filmaciones de las cámaras de seguridad, hacer presente que estas en ningún momento dan cuenta, ¿cierto?, de apremios, lesiones, usos de esposas. Es más, se ve al señor Milton Hernández en todo momento circular de manera libre por los pasillos de la Fiscalía. Me detengo ahora en algo que para nosotros tiene vital importancia. Se ha hablado de tortura, se ha hablado de tormentos, que son cuestiones evidentemente graves, que por mi edad, señoría, me tocó también ver en algún momento. Me tocó conocer a gente torturada. Y tengo claro que la ONU logró reunir a 41 especialistas a nivel mundial para generar un instrumento denominado Protocolo de Estambul, cuyo objetivo preciso es determinar si una persona ha sido objeto o no ha sido objeto de tormentos o torturas. El señor Milton Hernández fue sometido en las semanas inmediatamente posteriores a estos hechos a este examen. Y adelanto al tribunal de inmediato que ese protocolo de Estambul tiene un resultado y ese resultado nos dice que no existe ningún tipo de tortura aplicada respecto a él. Ni tortura ni tormento. Es más, nos entrega alguna información respecto de la personalidad del señor Milton Hernández que va a conocer el tribunal en su oportunidad. No quiero adelantarme más allá, pero nos va a entregar interesantes datos respecto de quién es Milton Hernández y cuál es la personalidad del señor Hernández. De igual manera, señoría, encuentra coto la actividad de los acusadores en cuanto a la investigación administrativa llevada en relación a este tema, que descarta la investigación administrativa llevada adelante por el Ministerio Público, que descarta la existencia de los apremios ilegítimos que hoy nos reúnen en sede penal. Me refiero ahora también, por haberlo hecho el señor fiscal regional en representación del Ministerio Público, a un hecho que es muy importante para la defensa en relación a la prueba, y que es en relación con que, como él mismo se pregunta, ¿y qué pasó con los carabineros que fueron parte también de estas circunstancias? Bueno, efectivamente, el Tribunal de Garantías se torna incompetente, remite los datos a la justicia militar, ¿cierto? Y efectivamente se produce un sobreseimiento de todos los carabineros, señoría, cuestión que hoy día no ha sido absolutamente refrendada, es un sobreseimiento de primera instancia y que se encuentra en este momento en la Corte Marcial en la ciudad de Santiago a la espera, ¿cierto?, de su resolución ya definitiva. Y aquí también me quiero detener, señoría, porque fíjese usted que si vemos bien la acusación, y por favor quisiera que me prestara especial atención a esto, la actividad o lo reprochable de la conducta del señor Coronado y que hoy día nos tiene en esta sala de audiencia es que no habría hecho nada para evitar que funcionarios policiales agredieran al señor Milton Hernández, es decir, lo torturaran. Es decir, su actividad es una actividad omisiva. Omisión. Y esa actividad está en relación directa con una actividad principal, porque entiendo que es una actividad accesoria, no es una actividad principal, es una actividad accesoria en relación a la conducta desplegada precisamente por los funcionarios policiales. Ahora bien, se sostuvo en su momento, como también lo señaló el señor fiscal regional, de que aquí se intentó una litispendencia con objeto de paralizar el procedimiento. Pero no solamente eso, la verdad es que me dejó fuera de mi intervención en sede de garantía, porque lo que yo planteé derechamente es hacer un símil respecto del 171, cuestión que además dejo sobre la mesa, señoría, en relación a lo que hoy nos convoca, porque, vuelvo a repetir, la actividad que se le imputa a mi representado, que es omisiva,
Es una conducta secundaria respecto a una conducta principal, que es la desplegada por los carabineros que supuestamente habrían torturado y aplicado tormentos al señor Milton Hernández. Es decir, la pregunta que nos hacemos en relación al 171 y que yo planteé en garantía es, ¿qué ocurre si en 2 meses más, ¿cierto?, a lo mejor condenado a mi representado hoy día? ¿Qué pasa si en 2 meses más la justicia militar confirma la resolución de primera instancia, señoría, en el sentido de que los carabineros nunca tuvieron participación en los hechos descritos como tortura y tormento? ¿Qué ocurre con el señor Coronado? ¿Será aplicable en este caso lo dispuesto en el artículo 171? Es decir, ¿será posible esperar a la resolución de lo que pase en la Corte Marcial en Santiago antes de continuar adelante con la tramitación de este juicio? Lo planteamos. Pero es importante también que señoría lo tenga sobre la mesa. Y finalmente, sería 2 cosas. En primer lugar, 25 horas interrogando a un pobre ciudadano analfabeto, ¿cierto?, deprimido social, etcétera, 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 con el objeto de que se confesara autor de un delito. Golpeado incesantemente por funcionarios policiales, es decir, torturado con aplicación de tormento. La pregunta que yo le hago a mis contradictores y dejo también sobre la mesa: ¿dónde está la declaración que incrimina al señor Hernández en los hechos de la muerte de la señora Mariela Barra? Inexistente, no existe. Porque después de muchas horas, como lo han señalado los intervinientes que procuran una condena seria, lo único que declara don Milton Hernández es que mantuvo relaciones sexuales con la señora Mariela Barra y que la vio con espuma en la boca, ¿cierto?, como media muerta, y finalmente se retira del lugar. ¿Dónde está la confesión del señor Hernández respecto de la muerte de la señora Mariela Barra después de 24 horas de tortura, señoría? Finalmente sería también la defensa presentará, y con esto voy terminando, el informe de un médico que está presentado como testigo experto, el señor Denton, ¿cierto?, que nos va a señalar desde el punto de vista fisiológico qué ocurre con una persona torturada 24 horas. Y voy a ser un poco jocosa, señoría, si el marco me lo permite, el marco de esta audiencia me lo permite, pero me voy a tomar esa pequeña licencia, en el sentido de que el señor Danton nos dice: el señor Hernández o es Superman o debería estar muerto. 24 horas de tortura no lo soporta nadie. Bueno, veremos entonces en definitiva, sería que la prueba, la abundante prueba del Ministerio Público, no será suficiente en caso alguno para demostrar los acertos contenidos en la acusación, bajo ninguna circunstancia. Cuestiones que por la demás mi representado ha negado sistemáticamente durante todo el transcurso de la investigación. En consecuencia, señoría, atendida la inexistencia de pruebas tendientes a demostrar los hechos que ya se han sido majaderamente repetidos, ¿cierto?, es que el tribunal evidentemente no podrá formar convicción más allá de toda duda razonable, entendiendo sería que el estándar para condenar requiere precisamente de esta circunstancia, de ser una prueba de calidad, no de cantidad, sino de calidad, que efectivamente tienda a demostrar lo que nuestros legítimos contradictores hoy día han intentado aseverar. Y por lo tanto, sería es que confiados en la actitud del tribunal, en su constante devenir respecto de causas de alta complejidad, igualmente, es que vamos a solicitar derechamente la absolución de don Sergio Alejandro Coronado Rocha, su señoría. Gracias. Bien. El tribunal va a hacer un receso hasta las 11 horas del día de hoy. Acabo el cual se renueva la audiencia. Receso.